Hola, bienvenido a otro de nuestros devocionales. Feliz año. Comenzamos este año estudiando la palabra de Dios. El año pasado nos quedamos en el Salmo número 3. Y mi mayor anhelo es que estos devocionales influyan en ustedes a cada día buscar más de su palabra, a estudiar más en su palabra, a escudriñar más de su palabra y que se propongan este año buscar más del Señor. Dice la palabra de Dios en la Biblia que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, y qué bueno es que nosotros creemos este vínculo a través de las redes sociales en donde podemos estudiar la palabra de Dios. Y nos corresponde el Salmo número 4. Y el Salmo número 4 tiene un título: Oración vespertina de confianza en Dios. ¿Y qué significa la palabra vespertina? Significa que es durante la tarde. Quiere decir que dice oración durante la tarde de confianza en Dios. Quiere decir que David estaba orando durante la tarde a Dios. Y qué bueno es buscar al Señor durante la mañana, durante la tarde. Cuando buscamos a Dios de estas maneras, pasamos días de bendición y de paz. Sin embargo, cuando pasamos días que no le buscamos, que no oramos, pues esa paz empieza a desvanecerse, porque esa paz simplemente proviene cuando estamos cerquita de Dios, cuando estamos conectados con el Padre y su palabra. Entonces, cada vez que buscamos a Dios durante la tarde, durante la mañana, despierta en nosotros un anhelo de seguirle buscando. ¿Por qué? Porque trae paz, trae tranquilidad y trae confianza. Y este salmo comienza con una oración, comienza con una súplica. David dice: respóndeme, y llama a Dios, Dios de mi justicia. El salmista reconoce que Dios es justo. El tema de este salmo es confianza en Dios. Y para que esta confianza sea plena, debemos tener la absoluta convicción de que Dios es un Dios justo. Por eso dice David: respóndeme. Pero lo llama Dios de mi justicia. David reconocía que Dios es un Dios justo, un Dios soberano. Él le llama Dios de mi justicia. Pero esta justicia no obra solo a favor nuestro, sino a favor de la justicia en general. Porque muchas veces decimos: Dios es un Dios justo, pero esa justicia también aplica a nuestra vida. Cuando nosotros no actuamos en justicia, cuando nosotros estamos actuando injustamente, esa justicia de Dios también aplica a nuestra vida y también tiene consecuencias a nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado, porque Dios es un Dios justo. Y debemos tener claro que todos daremos cuenta a Dios. Todos. No por ir a una iglesia no seremos juzgados. No por servir al Señor no seremos juzgados por su justicia. Dice: nadie queda impune de su justicia. Dios es un Dios justo y esto aplica también a nuestra vida. Dice Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que muchos harán milagros en su nombre. ¡Qué increíble esto! Y aún así Dios dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es por eso que tenemos que tener cuidado cuando decimos: Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia, pero esa justicia también aplica a nuestra vida, porque a veces confundimos la justicia de Dios con nuestra propia justicia. Y nosotros no somos personas justas. Nosotros muchas veces nos equivocamos y estamos encaprichados o estamos en una posición errónea que hace que pensemos que las demás personas están mal y nosotros estamos bien. Por eso David en otra parte de los salmos decía: escudriñame. Escudriñame. ¿Por qué escudriñame? Porque muchas veces estamos mal y pensamos que las demás personas son las que están mal.
Entonces por eso debemos tener cuidado, y quería aclarar esto acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios aplica a nuestras vidas y a todos por igual. Dios no tiene excepción de persona. Aunque la otra persona sea una persona inconversa y usted sea una persona cristiana, si usted está haciendo una injusticia a esa persona inconversa, Dios no le va a justificar a usted simplemente porque usted sea cristiano, simplemente porque usted crea en Dios, simplemente porque usted sirva en la iglesia. Si usted está actuando mal, Dios va a traer su justicia sobre ti y sobre esa persona. Entonces por eso quería aclarar que la justicia de Dios es para todos y tenemos que escudriñar nuestras vidas y decir: Señor, habla nuestras vidas, háblame si estoy mal, si estoy actuando mal, porque la justicia de Dios aplica para todos. La segunda parte de este versículo habla de que Dios lo hizo ensanchar. ¿Qué significa esto? Habla en pasado, es un testimonio. Él en los momentos de angustia se acuerda de lo que Dios ha hecho por él en momentos pasados. Y es muy importante recordar que Dios siempre está con nosotros. Entonces, en los momentos de angustia, recuerda cuando Dios te sacó de situaciones difíciles. Recuerda que Él nunca te ha dejado solo. Recuerda que Él siempre ha estado contigo. Y esa convicción hace de que tu confianza en Dios se renueve y avive la fe en ti. Por eso el salmista decía: cuando estaba en angustia, Dios me hizo ensanchar. Quiere decir, cuando yo pasé por dificultades, Dios me ayudó. Quiere decir que hoy estoy triste, quizás me siento en angustia, pues yo me voy a acordar cuando Dios me sacó de aquella angustia. Pues yo me voy a acordar de lo que Dios ha hecho hasta hoy. Porque si nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios hacía milagros en el desierto uno tras otro, y cuando pasaban por una dificultad se les olvidaba todos los milagros que ya Dios había hecho por ellos. Que su confianza en Dios era sube, baja, sube, baja. ¿Por qué? Porque no se acordaban de las maravillas que Dios había hecho por su vida. Por eso es importante recordar siempre lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y concluye el versículo con otra súplica: ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba humillándose, estaba bajando la cabeza y estaba diciendo: ten misericordia de mí y escucha mi oración. Muchas veces venimos ante la presencia de Dios con una lista gigantesca de peticiones, con una lista gigantesca de cosas que tenemos para decirle a Dios, porque pensamos que Dios es una maquinita. Pensamos que Dios es un Dios como el genio de la lámpara, que venimos a Él y le pedimos cosas, luego amén y gracias Señor y amén y amén. Pero Dios es un Dios soberano y tenemos que venir ante su presencia con reverencia y con respeto, porque somos humanos pecadores delante de un Dios santo y justo, y se nos olvida esta parte. Y David estaba viniendo ante la presencia de Dios humillado: ten misericordia de mí y escúchame. Porque a través de la gracia tenemos acceso directo al Padre a través de su Hijo y podemos hablarle a Dios con toda libertad. Pero que no se nos olvide que Dios es un Dios santo. Que no se nos olvide que debemos reverencia y respeto. Y ese respeto es el que nos hace venir y humillarnos delante de su presencia y decirle: Dios, escucha mi oración primero. Porque yo soy una humana pecadora llena de fallas ante un Dios justo. ¿Quién soy yo para que Dios me oiga? Entonces vengo ante su presencia y digo: por favor, escúchame, porque aunque no lo merezco, lo necesito. Aunque no soy digna de venir ante tu presencia, eres mi mayor necesidad, y con todo mi corazón te suplico, Dios de los cielos, Dios santo, que tú me escuches. Esa es una humillación delante de su poder y delante de su presencia. Porque como he dicho antes, Dios es un Dios justo, pero es un Dios soberanamente santo. Es necesario que nos humillamos ante su presencia y reconozcamos su autoridad como Dios, su santidad como Dios. Porque a veces faltamos el respeto a Dios. Entramos en tanta confianza con Dios que llegamos a un punto que faltamos el respeto. Que le juzgamos, que le reclamamos
Y yo me imagino la cara de Dios, esta gente, o la cara de Jesús, o la cara del Espíritu Santo. Estas personas no saben, a veces en nuestra mente tan finita, tan pequeña, no cabe lo grande que es Dios y lo santo que es. Imagínense que Moisés, para entrar en la zarza, tuvo que quitarse los zapatos porque Dios se lo dijo, porque era un lugar santo. Entonces a Dios hay que entrar con respeto, con honra, porque aunque es un Dios misericordioso, bueno, amoroso, un gran Padre, el mejor Padre del mundo, no olvidemos que también es Dios. Si leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos las cosas grandes, las destrucciones masivas que hizo, las reconstrucciones masivas que hizo. Entonces, cuando leemos esas cosas, cuando yo leía el Antiguo Testamento en los antiguos devocionales que hacía, me quedaba maravillada, decía, qué grande es mi Dios. A veces en nuestra mente no cabe lo grande y lo poderoso que es Dios. En el versículo 2 nos habla Dios, hijos de los hombres. ¿Quién nos está hablando? Dios a nosotros, porque dice hijos de los hombres, es decir, nosotros los seres humanos, y nos pregunta, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Está diciendo que lo deshonramos, que le quitamos valor con nuestros actos. Y es lo que estaba hablando. Muchas veces le quitamos valor a Dios con nuestros actos, con nuestros comportamientos, y en la forma en que venimos ante Él y en la forma en que nos comportamos. Después del Nuevo Testamento, cuando Jesús murió por nosotros, nosotros somos llamados hijos de Dios. Esto es un privilegio grandísimo. Pero también somos llamados a ser como Jesús. Es un reto grandísimo, pero es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de su reino y muchas veces nos comportamos como se comporta el mundo y no mostramos honra y respeto con nuestros actos también a Dios. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos paramos, debemos mostrar honra a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, incluso con nuestros pensamientos. La segunda parte del versículo nos habla de algunos de estos actos. Amaréis la vanidad. Y la vanidad significa orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. La vanidad no solo está en el mundo, aún hay personas en la iglesia que son muy vanidosas, que quieren ser admirados y considerados por lo que ellos hacen. Porque yo sirvo, porque yo, pero no se dan cuenta que la honra y la gloria es de Dios. Esto es un pecado y esto es uno de los que Dios dice, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y ahí es donde nos equivocamos. Y ahí es donde tenemos que tener absoluto cuidado. Porque muchas veces nosotros como representantes del reino, como personas que hablamos de Dios, como personas que buscamos su presencia, muchas veces muchas personas nos reconocen por ello. Pero es importante saber que sin Dios no somos nada, que la gloria es para Él, que Él fue el que nos escogió, nos enseñó y nos mandó. La gloria es para Él y la honra es absoluta para Él. Si Dios no estuviera en mí, si Dios no me hubiese cambiado, si Dios no hubiese transformado mi vida, yo no fuera así. Yo no fuera ni un tercio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Por qué me voy a vanagloriar Dios? Yo, por lo que Dios ha hecho. Él es el Todopoderoso, Él es el que cambia aún a personas como yo, llenas de fallas y de errores, lo hace algo valioso y algo importante. Pero no porque Él me haya hecho algo valioso significa que yo valgo más que Él, no, absolutamente nada. Todo se lo debo a Él, todo. Mi familia, mi vida antes de que Jesús la transformara era un caos. Que Él hizo un molde y transformó y hizo algo lindo, algo precioso, algo valioso.
pero solamente es gracias a Él. Y la segunda parte nos habla, buscaréis la mentira. Y viéndolo desde el punto de vista que hemos hablado de la vanidad, se refiere a que esta mentira es la que ofrece creer que somos capaces de todo y que merecemos todos y nos volvemos egoístas. Nos volvemos personas egoístas que solo pensamos en nosotros y no miramos a nuestro alrededor. No vivamos más en esa mentira. No nos encerremos en el egoísmo y en la vanagloria y en el yo. En lo que yo necesito, en lo que yo merezco, en lo que yo he hecho. Vamos a dejar el yo a un lado y vamos a dejar que Dios sea el que reine. Dios, porque yo estoy pasando por esto, pero es porque tú lo has permitido, porque tú sabes lo que es mejor para mí y porque tú eres quien me guía. Y allí es la base de la confianza. Cuando sabemos que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de orden y Dios sabe lo que hace y que nosotros vivimos bajo su voluntad. Y cuando vivimos bajo su voluntad y bajo su dirección, Él es quien nos direcciona y Él es quien obra. Y aunque a veces pasamos por valles de dificultad, de sufrimiento, pues Él va a obrar, porque Él es nuestra dirección. Vamos al versículo 3, y este versículo nos habla del que Dios, del que Jehová ha escogido para sí. Quiere decir, del que Jehová se agrada, del que Jehová guarda. Dice, y nos da una palabra, el piadoso. El piadoso. Y vamos a ver qué significa la palabra piadoso. Significa benigno, blando, misericordioso, compasivo, benigno, clemente. Y me encanta la palabra como lo describe el diccionario como blando, porque hoy en día ser blando es ser tonto. Y me dirán, hoy en día te dicen, tú eres una persona muy blanda. Y es como decir, tú eres una persona muy tonta, que te deja que todo el mundo te meta el pie, como decimos los cubanos. Como que todo el mundo te machuque. Y nos enseñan a no dejarnos por nadie. Nos enseñan que tenemos que ser personas fuertes y arrogantes. Personas con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque hoy en día se enseña a amarse a sí mismo. Y cuando nos amamos a nosotros mismos, empieza a reinar el yo. En lo que yo necesito, en lo que yo merezco, en lo que yo quiero. Pero la palabra dice que el que le agrada a Jehová es una persona piadosa, una persona misericordiosa, una persona blanda. Y cuando escuchamos la palabra de una persona blanda y misericordiosa, yo veo a Jesús. Yo veo a Jesús. Veo cuando lo vinieron a apresar. Veo cuando Judas lo traicionó y él no hizo nada. Vemos cuando lo humillaron, le dieron golpes, le dieron latigazos, lo crucificaron y él no dijo nada. Él no se defendió. Él no dijo, los destruiré a todos. Yo no merezco esto. Desde que estoy aquí los estoy sanando, los estoy liberando, los estoy ayudando. Y mira cómo me pagan. ¿Creen que yo me merezco esto? Absolutamente Jesús no dijo eso. Jesús simplemente miró al cielo y dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y esto es algo muy lindo porque Jesús nos enseñó a ser blando. Y no es ser tonto, es tener nuestra confianza en Dios. De que Él es quien nos defiende, de que Él es quien nos ayuda, de que Él es nuestro todo. Es verdad que muchas veces tratamos de defendernos cuando nos hacen algo. Pero a veces defendernos trae también justicia de Dios sobre nuestra vida, porque simplemente Dios es quien nos defiende, quien nos levanta, y cuando dejamos a Dios obrar, entonces Él hace algo grande y algo perfecto, porque nosotros somos seres imperfectos, y al nosotros meternos en el medio, es como que metemos la pata y hacemos las cosas mal. Por eso siempre hay que dejar a Dios que haga las cosas, aunque nos llamen blando, aunque nos llamen tontos, pero esa es su voluntad. Ser misericordioso. A veces tenemos que cerrar los ojos y perdonar. Decir, Dios, en tus manos lo dejo. Señor, ten misericordia. Y me ha tocado muchísimas veces y sé que no soy la única. Sé que a muchos de ustedes les cuesta porque es muy difícil cuando alguien nos hace algo malo tener que callarnos la boca y tener que... Muchas veces yo he
a mí me sale llorar. Como no me sale discutir, como no me sale, no sé, pelear, me sale llorar. ¿Por qué? Porque y aunque me digan, tú eres muy llorona, es que no quiero fallarle a Dios. Prefiero llorar en su presencia y decirle, Dios, si he cometido algo malo, corrígeme. Y si alguien ha cometido algo malo hacia mí, pues ten misericordia y ayúdame a bajar la cabeza y a callarme, porque es muy difícil, es extremadamente difícil, pero es necesario. Luego David en la segunda parte proclama, Jehová oirá cuando yo al clamaré, diciendo así, yo soy piadoso. ¿Qué estaba diciendo David? Pues si Dios se agrada del piadoso, yo sé que Dios me va a orar. Y pues sí, si leemos la historia de David se veía una persona muy misericordiosa y muy piadosa y muy blanda. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarle, David tuvo la oportunidad muchas veces de tomar la justicia por su mano y matar al rey Saúl. Pero sin embargo se quedaba al margen y decía, yo no soy quien para matar al ungido de Jehová. Y esto es algo que siempre me ha impactado, porque era una cosa que David era aunque sabía que Saúl estaba haciendo las cosas mal y sabía que Saúl, quizás Dios ya lo había desechado, pero aún así lo trataba con respeto, porque todavía estaba en la autoridad. Sabía que Dios era quien ponía y quien quitaba, y si Dios todavía no lo había quitado, era porque todavía Dios lo tenía allí, y esa era su prueba. David no iba a tomar su justicia por la mano, sino que él esperaba y confiaba en Dios. Y qué bonito que David reconocía esto. En el versículo 4, temblad y no pequéis. Esto me recuerda al temor de Jehová. Yo medito en mis actos porque no quiero fallarle a Dios, porque tememos a Él, y no es miedo, sino respeto, honra al que nos salvó. El temor de Jehová no es un miedo, es el temor de fallarle, es un temor santo. El temor a Jehová, cuando dice temblad y no pequéis. Cuando vayamos a pecar o cuando en nuestra mente o pase por nuestra mente cometer algún error, siempre en nuestra mente también estará, esto no le agrada a Dios. Pero muchas veces pesa más nuestros deseos que lo que piensa Dios. Muchas veces pesa más lo que queremos, la carne, los deseos carnales y las cosas de este mundo, que lo que verdaderamente le agrada a Dios. Por eso es importante tener en cuenta siempre el temor de Jehová. Y no es que no fallemos, porque muchas veces vamos a caer, porque estamos viviendo un cuerpo carnal. Y muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre pecamos por la boca, por lo que decimos. Entonces, muchas veces vamos a caer, pero es importante tener temor de Dios y decir, Dios, perdóname. Y mordernos la lengua muchas veces. Y otras cosas, otros pecados que a veces el enemigo o el mismo Dios trae a nuestra vida para probar nuestra fe y fortalecer nuestra fe. Y también para sacar cosas que a veces no sabemos que tenemos allá adentro arraigadas, pero que están allí. Entonces Dios permite cosas para que sepamos que están allí y que tenemos que cambiar. ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque hay cosas en ti que Dios necesita cambiar, que no sabes que están allí, pero están ocultas. Entonces Él permite situaciones para que veas que están allí. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que sanarlo. Entonces por eso es que Dios permite muchas cosas, y por eso debemos tener temor de Dios. En el versículo 5 dice, ofreced sacrificio de justicia. ¿Qué significa? Nos llama a ser justos. Sí podemos tener la conciencia tan tranquila y confiar en Jehová. Él nos llama a ser justos. Si nosotros somos justos, tenemos una conciencia tranquila, como la tenía David. David decía, Dios de mi justicia, porque él llamaba a Dios Dios de su justicia, porque él sabía que él estaba haciendo lo correcto. Porque él sabía que él estaba haciendo lo correcto. Entonces es necesario que nuestros actos sean actos de justicia, sean actos justos, para que esa confianza sea plena. En el versículo 6, hoy en día dicen, porque hay tanta maldad, hay tanta guerra, tanto desastre. Y el salmista hace una pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Y luego dará respuesta, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Solo cuando estamos cerca de Dios podemos mostrar el bien y hacer la justicia, porque solo Él es capaz de hacerlo. Entonces,
la respuesta es evidente, porque hay tanta guerra, tanto sufrimiento, porque cada vez nos alejamos de Dios, porque cada vez dejamos a Dios a un lado. Hay tanto entretenimiento, hay tanto que hacer, hay tanto trabajo que nos alejamos de lo que verdaderamente importa, y es la presencia de Dios. Pero hoy en día se burlan de Dios. Hoy en día se burlan de Dios y hacen de Dios una burla. Pero esos son señales de los últimos tiempos, que no voy a caer ahora en eso porque si no tendría que hacer otra predicación. Son cosas que están escritas y que se van a cumplir. Y es por eso que nosotros debemos tener esa confianza plena en Dios y tratar a Dios con respeto y tener el temor de Dios bien allí, porque es necesario. Dice que en los últimos tiempos aún hasta los escogidos engañarán. Entonces yo cuando leo esa parte que dice aún a los escogidos les será difícil, yo digo, Dios, ayúdame porque quiero ser de los que te esperan, de los que se van contigo. Entonces por eso tratamos de perseverar en justicia. En el versículo 7 nos da la clave para la felicidad y nos aclara que no está en la abundancia de bienes, sino que proviene directamente de Dios. La clave de la felicidad simplemente proviene de Dios. Hay tanta gente que se suicida por ansiedad hoy en día. Hay tantas personas con ansiedad, con depresión, con un montón de cosas. Pero porque están alejados de Dios y porque buscan la felicidad en cosas que no son correctas. La felicidad simplemente proviene de Dios, de estar cerca de Él. Esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad simplemente proviene de estar cerquita de Dios. Y para concluir, el versículo 8, y se lo quiero leer. Y este versículo 8, desde niña, desde muy pequeña, mi madre y mi padre me hacían repetirlo antes de dormir. Y yo y mi esposo también con mi bebé, con mi hijo, repetimos también antes de dormir y no lo sabemos de memoria. Y dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. Dice que Él se acuesta y descansa. ¿Por qué? Porque solo en Jehová está su confianza. Y para nosotros poder descansar confiados, debemos tener absoluta y total confianza en Dios. De que Él es el único que nos defiende, de que Él es el único que está allí, de que Él está en nuestra vida. Pero debemos tener honra, debemos entrar ante su presencia con honra, con reverencia y con respeto. Debemos vivir una vida de honra para Él, una vida que a Él le agrade, porque eso trae bendición a nuestra vida. Eso trae paz a nuestra vida. Eso trae la confianza plena de que Dios está allí. Entonces esa debe ser: yo en paz yo me acuesto y yo también en paz me levanto, porque solo tú, Jehová, solo, ni los bienes materiales ni las cosas que nos dicen en este mundo nos van a dejar tan tranquilos como la presencia de Dios. Entonces te invito en esta mañana, en esta noche, cuando lo estés escuchando, que hagas una oración al Señor y digas: Señor, yo quiero dormir confiado, porque yo sé que esa confianza viene de ti. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, en el capítulo 5 de nuestro próximo devocional, y que Dios le bendiga.